Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Academia de Metabolismo. Soy el doctor Mauricio Barahona y les doy una muy cordial bienvenida desde Heredia, Costa Rica, para los que se están conectando acá desde Costa Rica y también para los que nos están viendo y se están conectando desde otros países. Un saludo muy cordial a todos. Quiero darles esta bienvenida a esta segunda sesión del año que tenemos de Academia de Metabolismo, en la cual vamos a estar hablando de un tema súper interesante y que van a ver ustedes que tiene mucha aplicación para el consultorio. Entonces, quiero iniciar dando una cordial bienvenida y pidiéndoles que a través del chat que tenemos de esta transmisión, ustedes nos puedan contar desde dónde se están conectando, cuál es su nombre, desde dónde se conectan, para saber quiénes están siguiendo esta conexión en esta noche de esta masterclass. Y bueno, quiero dar una cordial bienvenida a una de nuestras participantes en la sesión de hoy, que es la doctora Laura Orozco. La doctora Laura Orozco está participando de nuestra certificación de expertos en obesidad peso y hoy nos va a acompañar en esta sesión para hacer comentarios y apoyarnos con las preguntas y para tener una buena interacción en esta sección. Doctora Laura Orozco, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Pues muchas gracias por conectarte, bienvenida también a esta sesión y bueno, efectivamente vamos entonces a iniciar con esta sesión. Recuerden indicarnos desde dónde se están conectando a esta masterclass, segunda masterclass que tenemos de este año. Así que bueno, vamos a iniciar entonces en la hora actual para poder compartir con ustedes este tema que estoy seguro que va a ser de muchísimo interés. Permítanme acá que pueda compartir con ustedes mi pantalla en la cual vamos a proyectar nuestra presentación del momento de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es relacionado con las adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso. Ahí tal vez si me indicas si ya puedes ver mi pantalla acá proyectándose. No se ve todavía. ¿Todavía no se ve? Ok, No, vamos a revisar acá. Muy bien. Vamos a entonces ver acá cómo compartimos esto. Muy bien. Vamos a ver si puedo acá ubicar dónde está nuestra pantalla. Ok, perfecto. Parece que ahí ya ahora sí. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora sí ya puedes ver mi pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Sí, señor. Sí, perfecto. Gracias. Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces con este tema y le hemos titulado, vean ustedes, la obesidad protege a la obesidad. Este es el título que le hemos puesto a nuestra masterclass del día de hoy. Y básicamente vamos a referirnos a esto. Cuando tenemos un paciente que tiene la expectativa de bajar de peso, el paciente cree, y voy a ser un poco, tal vez controversial, pudiera sonar este concepto, pero vamos a irlo discutiendo y analizando en detalle. Y tal vez el paciente cree que cuando baja de peso, todo, especialmente a nivel metabólico, todo va a cambiar y va a mejorar muchísimo. Y hay algunas cosas que ya vamos a ver que ocurren cuando las personas bajan de peso. Primero que nada, quiero hablar de las adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso. Y vean ustedes que si nosotros ponemos en el PubMed la palabra pérdida de peso, como ven ustedes acá en el buscador de PubMed, nos encontramos que hasta el año pasado, hasta el año 2023, se habían publicado más de 36,000 artículos solo con la palabra pérdida de peso. Vean que no estamos hablando ni siquiera de obesidad, solo con la palabra pérdida de peso. Y si tomamos como ejemplo un año, como por ejemplo el año 2022, en este año se publicaron más de 2,000 artículos sobre la palabra pérdida de peso. De tal manera que para poder estar al día en un año, tendríamos que leer, vean ustedes, 5 artículos diarios, incluyendo sábados, domingos, días feriados, días festivos.
tendríamos que estar leyendo al menos 5 artículos diarios para poder asimilar toda la información que se produce sobre la pérdida de peso. Entonces, si uno cree que sabe sobre pérdida de peso, pues miren ustedes la cantidad de información que se publica en un año. Imagínense ustedes, así que si ya tenemos 2 años, pues acumularíamos prácticamente 10 artículos por día para poder estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. Así que en la noche de hoy vamos a hacer un resumen de algunos aspectos relevantes con respecto a eso. Cuando estamos hablando de la pérdida de peso, es muy importante que nosotros veamos cuáles son los enfoques que podemos tener en pérdida de peso. Y hay varios enfoques. El enfoque homeostático, que nos habla principalmente de las adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso. El enfoque conductual, que nos habla de las adaptaciones, ahora sí, en los hábitos y en los cambios y en la conducta del paciente cuando tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida principalmente. Y el tercer enfoque sería el enfoque ambiental. ¿Cuáles son los factores de nuestro entorno, por ejemplo, que influyen en la pérdida de peso? Entonces, vean ustedes que el tema de pérdida de peso, si lo agrupamos en estas 3 grandes dimensiones, en estos 3 grandes enfoques, pues nos dan para hablar mucho rato sobre este tema. Por supuesto que en la noche de hoy no vamos a poder abarcar todos y yo me voy a concentrar principalmente en este de acá, que es el enfoque homeostático. En ese sentido, es muy importante que nosotros vayamos al enfoque homeostático y podamos entonces, desde este punto de vista específicamente metabólico, como aprender o entender el impacto que tiene en el metabolismo, los principales cambios que se van a ir dando en la etapa de pérdida de peso. Vamos a ir entonces a las adaptaciones metabólicas utilizando principalmente el enfoque homeostático, ¿de acuerdo? El enfoque homeostático. Vamos a ver en este enfoque homeostático 3 elementos claves. El primero es que cuando bajamos de peso, disminuye el gasto energético. Y este es un tema muy interesante porque muchas veces los pacientes tienen la idea o el mito de que cuando bajamos de peso, digámoslo así, como la frase típica que escucho de los pacientes es, cuando yo adelgace, se me va a acelerar el metabolismo. Esa quizá es la expresión más popular que escuchamos en nuestros pacientes. Se me va a acelerar mi metabolismo y resulta que no necesariamente. El otro cambio metabólico es que, bueno, cuando yo sea delgado ahorita, cuando estoy con mucho peso, cuando estoy con obesidad, tengo mucha hambre. Quiero comer de todo, siempre tengo hambre. Ah, no, pero cuando yo me adelgace, cuando yo me haga delgado otra vez, ya no voy a tener hambre. Hay también esa expectativa o ese mito en los pacientes, pero resulta que no es así. Entonces, también ese es otro punto muy importante que también tenemos que considerar, que más bien con los procesos de pérdida de peso ya vamos a explicar por qué aumenta el hambre. Y en tercer lugar, hay otro cambio metabólico que tiene que ver con el metabolismo de las grasas. Y es que cuando perdemos peso, no mejora, y ahora voy a explicar este concepto de detalle, la oxidación de las grasas. Entonces vean que aquí estamos hablando de 3 cambios o conceptos que parecieran controversiales. El metabolismo se pone más lento cuando bajamos peso, nos da más hambre y además tenemos baja capacidad de oxidación de grasas cuando estamos delgados. Entonces vean ustedes que es paradójico esto que estamos viendo, pero ya lo vamos a explicar más en detalle. Empecemos con el primer punto, la disminución del gasto energético. Resulta que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene obesidad, por ejemplo acá, y es un paciente que tiene sobrepeso, está con peso alto, pero tiene una ingesta de energía y un gasto de energía que están en equilibrio. O sea, digamos que es un obeso estable, con peso estable. A este paciente que tiene obesidad, pero su ingesta está en equilibrio con el gasto, gasta lo mismo que come, le vamos a decir, bueno, usted necesita bajar de peso, entonces vamos a ponerlo a dieta. Muy bien, vamos a ponerlo a dieta. Vamos a ponerlo a dieta y esto significa entonces que vamos a disminuir el consumo de calorías. Entonces vean ustedes aquí la barra de la ingesta, va a estar consumiendo ese paciente una dieta hipocalórica, entonces tiene que comer menos de lo que gasta, que es la barra de color morado que está acá. Entonces vamos a ponerlo a comer menos de lo que gasta.
Esto significa entonces que si lo vamos a poner a comer menos de lo que gasta, va a empezar a perder peso, va a empezar a bajar grasa, a disminuir masa grasa y a disminuir masa muscular. Un poco también, en alguna proporción pierde algo de músculo, pero principalmente perdemos grasa. Entonces el paciente empieza a adelgazar, su peso corporal que estaba alto va a empezar a disminuir y hay una disminución en la masa grasa. Pero ¿qué ocurre? Conforme va perdiendo peso el paciente, si el paciente pierde masa grasa, también su gasto energético va a disminuir. Si pierde masa magra, perdón, si pierde masa magra, si perdemos músculo, y esto es uno de los problemas de las etapas de pérdida de peso, entre más músculo se pierda, ese músculo va a ir disminuyendo y eso nos va a causar una disminución en el gasto metabólico. Entonces vean, aquí estamos comentando un punto muy importante. Cuando en el proceso de pérdida de peso se pierde masa muscular, la tasa metabólica va a disminuir en este paciente. Y esta tasa disminuye hasta crear un nuevo equilibrio energético, véanlo acá, que es cuando la ingesta, que ya habíamos puesto una dieta hipocalórica, comer menos de lo que gastamos, se llega a equilibrar con el gasto, se llega a equilibrar con el gasto. Y entonces ahora tenemos un nuevo equilibrio. Y en este momento es lo que llamamos la meseta metabólica. Y bueno, vayan haciendo sus preguntas, recuerden en el chat sobre estos puntos que vamos comentando. ¿Qué es la meseta metabólica? Bueno, un paciente que comía más, pero gastaba más. Y ahora come menos, pero también su gasto energético se disminuye y gasta menos. Y entra en un nuevo equilibrio, un balance energético equilibrado y ya no pierde peso. Entonces su peso, como dicen popularmente nuestros pacientes, su peso se estanca. Y esto significa entonces que esa persona antes con esa dieta hipocalórica estaba bajando de peso y ya no, y se estanca. Como pueden ustedes ver, esto surge de varios cambios. Cuando nosotros recordamos cómo se distribuye el gasto energético, recordemos que hay tasa metabólica en reposo, factor térmico de los alimentos y factor actividad. ¿Qué pasa cuando bajamos peso? Cuando bajamos de peso, si disminuye la masa muscular, eso que estábamos comentando ahorita, va a disminuir la tasa metabólica en reposo. Si perdemos músculo, gastamos menos. Vean ustedes, por ejemplo, con dietas hipocalóricas se va a perder de un 14 a un 23% o se va a disminuir la masa muscular en un 14 o un 23% con una dieta hipocalórica. Y vean ustedes que si esa dieta hipocalórica está mal calculada en proteínas, o sea, es baja en proteínas o es deficiente en proteínas, el paciente va a perder mucho más cantidad de músculo y esto va a influir en la tasa metabólica. Vean el caso de cirugía bariátrica. En cirugía bariátrica los pacientes pierden hasta un 30% de su masa muscular. Es mucho. Y esto tiene un gran impacto en que disminuye, se pone más lenta, más baja esa tasa metabólica en reposo. O sea, en otras palabras populares, el metabolismo se pone más lento cuando perdemos músculo en las etapas de pérdida de peso. Por el otro lado, si un paciente come menos, el gasto energético para digestión y absorción de los alimentos también baja. Entonces ahora gasta menos. Y por el otro lado, el factor actividad va a disminuir en función de lo que gasta la masa corporal. Y esto es interesante porque vamos a pensar en un paciente que pesa hoy 100 kilos, por ejemplo. Tiene que gastar en movimiento una cantidad de energía mayor para mover 100 kilos de peso todos los días. Y vean que no estoy hablando de hacer ejercicio, estoy hablando de movimiento diario normal. Si yo peso 100 kilos, tengo que gastar energía todos los días para levantarme de una silla, para caminar, para movilizarme, para desplazarme, etcétera. Como les repito, sin hacer ejercicio como tal, solo para el movimiento diario. Pero si de 100 kilos esta persona baja a 70, o sea, ahora tiene 30 kilos menos, por ejemplo, pues va a gastar menos energía moviendo 70 kilos que moviendo 100 kilos. Entonces ven ustedes que el factor de actividad diaria disminuye cuando pesamos menos. O sea, más bien gastamos menos en el movimiento normal porque, como les digo, tiene sentido pensar que si una persona pesa 100 kilos gasta más calorías moviéndose que una persona que gasta
perdón, que una persona que tiene 30 kilos menos. Entonces, esa va a gastar menos. Entonces, ustedes vean que si perdemos masa muscular, si comemos menos y si gastamos menos en el movimiento diario, esto explica por qué una persona cuando se adelgaza más bien gasta menos calorías. Y es muy interesante. Los pacientes piensan que cuando bajan de peso, van a comer más cantidad de comida. Y no, normalmente siempre se mantienen con una dieta más baja en calorías porque como ustedes pueden ver, cuando perdemos peso más bien gastamos menos. Entonces es un punto muy importante. Y aquí quiero reforzar el concepto de la pérdida de masa muscular. Vean ustedes que entre más peso se pierde, entre más kilos, vean ustedes 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, entre más peso vamos perdiendo, la tasa metabólica en relación a la masa muscular va a ir disminuyendo. Esto es el ajuste, el delta del gasto energético relacionado con el músculo. Entonces vean que entre más peso perdemos, vamos a ir perdiendo o vamos a ir disminuyendo el gasto calórico por día, sobre todo cuando se pierde más masa muscular. Se calcula que en promedio, vean ustedes qué interesante, la metabólica baja 15 calorías por cada kilo que se pierde. Entonces ven ustedes que esto es bastante significativo. Si una persona pierde, aquí vamos a poner un ejemplo, 15 kilos de peso, perdón, si una persona pierde o baja 15 calorías de tasa metabólica por cada kilogramo que pierde, vamos a poner el ejemplo de una persona que pierda 10 kilos. Acá está, 10 kilos. Si pierde 10 kilos multiplicado por estas 15 calorías, quiere decir que con solo perder 10 kilos, esa persona está gastando 150 kilocalorías diarias menos. Otra vez, si pierde 10 kilos multiplicado por 15 kilocalorías, esa persona está gastando diariamente 150 kilocalorías menos. Para subir 1 kilo de peso se requiere acumular 7,000 kilocalorías. Entre 150, que son por día, tardaría 47 días en volver a subir 1 kilo de peso. Vean ustedes que esto es un factor de reganancia muy importante que nosotros tenemos que considerar en los procesos de pérdida de peso. Ok, vamos al segundo punto. Cuando uno se adelgaza, le da más hambre. Otra vez, quiero recordarles que este es un mito muy frecuentemente en nuestros pacientes, que es, no, ahora que estoy con mucho peso, ahora que estoy con obesidad, me da mucha hambre, pero cuando yo me adelgace, se me va a quitar el hambre. Ese es un pensamiento erróneo o un mito que existe muchas veces en la mente de nuestros pacientes. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vean ustedes que cuando nosotros recordamos cómo se dan los retrocontroles anorexigénicos a nivel del hipotálamo, hay que recordar que una señal muy importante es la leptina. Recordemos que la leptina es una hormona que se produce acá en los adipocitos. Los adipocitos son las únicas células en el cuerpo que producen leptina. ¿Qué ocurre? Cuando se disminuye el tamaño de los adipocitos, disminuye la síntesis de la leptina, porque la leptina es producida por los adipocitos. Cuando los adipocitos se engordan, o sea, aumentan de tamaño, o tenemos más cantidad de adipocitos en el cuerpo, los niveles de leptina son más altos. ¿Qué pasa cuando adelgazamos? Bueno, cuando adelgazamos le quitamos grasa a los adipocitos y bajan los niveles de leptina. Pero eso genera un retrocontrol con la hormona del hambre por excelencia, que es la la grelina. Recuerden que la grelina se produce en el fondo gástrico, en las células oxínticas del fondo gástrico, en respuesta precisamente al estómago vacío, podríamos decir, a la ausencia de nutrientes en el estómago. Cuando el estómago está vacío, no hay comida, no hay alimento, no hay nutrientes, los niveles de grelina aumentan. ¿Qué ocurre cuando los pacientes bajan de peso? La leptina inhibe la grelina. Entonces, cuando baja la leptina, aumenta la grelina y por lo tanto aumenta el hambre. Entonces, fíjense que tenemos pacientes que nos dicen que están bajando de peso hace 3 meses, ya llevan tal vez 6 meses y han bajado unos 10 a 15 kilos aproximadamente.
Resulta que ese paciente un día nos dice, doctor, viera qué extraño, yo estoy siguiendo la misma dieta que usted me mandó, el mismo programa de alimentación, sigo el mismo tratamiento tal y como usted me había enviado, pero ahora me está dando más hambre. Y de repente notamos que ese paciente ya ha perdido unos 10 a 15 kilos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta para ese paciente? Le vamos a decir, no, fíjese que usted no debería hacer, eso no puede ser. Usted no puede tener más hambre si usted más bien ha adelgazado. Bueno, resulta que sí, porque cuando bajamos de peso, bajan los niveles de leptina, pero vean ustedes acá, aumentan los niveles de grelina y el paciente tiene más hambre. Vamos al tercer punto. Las adaptaciones metabólicas en el músculo, y aquí quiero hablar específicamente de qué ocurre en el músculo cuando engordamos y qué ocurre en el músculo cuando bajamos de peso. Vean ustedes que cuando nosotros engordamos, lo que ocurre es lo siguiente. Acá ustedes tienen en la barra de color blanco a los pacientes delgados, en la barra de color negro a los pacientes con obesidad extrema y en la barra de color gris a los pacientes que bajan de peso. Por acá, en este eje, tenemos la oxidación de grasas en el músculo, es decir, cuánta capacidad tiene el músculo para oxidar grasas. Entonces, eso se llama el porcentaje de oxidación de grasas. Entonces, ahí ustedes pueden observar que tenemos una cierta capacidad. Aquí vamos a poner el ejemplo otra vez de la persona delgada. La persona delgada, digamos que tiene cerca de un 70% de capacidad de oxidar grasas en el músculo esquelético. Entonces, en el músculo esquelético tenemos esta capacidad, digamos, mayor de oxidar grasa en el músculo esquelético. Ahora, vean ustedes qué ocurre. Voy a devolverme. ¿Qué ocurre acá cuando el paciente o cuando el individuo delgado, que es este, se engorda, pasa a obesidad extrema? Vean que se reduce como de un 70 a un 40% la capacidad de oxidar grasas. Entonces, vean qué interesante. De un 70 baja a un 40. O sea, la persona con obesidad tiene menos capacidad de oxidar grasas, menos capacidad de oxidar grasas, pierde. Entonces vean que eso es un gran problema, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos una persona con obesidad, solo por el hecho de engordarse, ya ese músculo se vuelve menos eficiente para oxidar grasas. Entonces, este es un punto muy importante. Entonces, bueno, uno diría, ok, si este paciente delgado se engordó y perdió casi un 30% de capacidad de oxidar grasas, pues la solución sería que baje de peso. Bueno, ponemos a esta persona que tiene obesidad extrema a bajar de peso y lo adelgazamos. Es la siguiente barra de color gris. Vean ustedes qué curioso, no mejora la capacidad de oxidar grasas. El paciente ya adelgazó, ya bajó de peso, pero no mejoró, no volvió a subir. ¿Por qué no volvió a subir su capacidad de oxidar grasas? ¿Por qué no volvió a recuperarla? Bueno, vean ustedes que no se recupera excepto que el paciente haga, y aquí pueden ustedes ver en la diapositiva la palabra clave, ejercicio. Ejercicio. Entonces vean ustedes que aún en los obesos que hacen ejercicio, aquí lo tenemos acá, están obesos pero hacen ejercicio, tienen mayor capacidad de oxidar grasas. Vean ustedes los que bajaron de peso y hacen ejercicio, tienen mayor capacidad de oxidar grasas. Inclusive, vean acá, los delgados, vean qué interesante, delgados que hacen ejercicio contra los sedentarios. Los delgados que hacen ejercicio tienen todavía más, casi un 90% de capacidad de oxidación de grasas. Entonces, vean ustedes qué interesante. Los pacientes delgados, obesos y los que adelgazan, los tres pueden tener mayor capacidad de oxidar grasas en el músculo solo cuando hacen ejercicio. Y este es un concepto importante, hago un paréntesis aquí para hacer este comentario, y es que las personas, digámoslo así, asumen a veces que hay tratamientos mágicos o milagrosos para bajar de peso y en el manejo de la obesidad. Pero vean ustedes que aquí ya estamos aprendiendo algo.
Hay cosas que hace la dieta y hay cosas que hace el ejercicio. Ven qué interesante. Por ejemplo, con dieta, nosotros podemos adelgazar a un paciente, ciertamente. Paciente que está obeso, por pasarlo a adelgazarlo con dieta. Pero vean que con dieta sola no podemos mejorar la capacidad de oxidación de grasas en el músculo. Tiene que hacer ejercicio necesariamente el paciente. Si no hace ejercicio, su músculo sigue oxidando poca grasa. Entonces vean ustedes que hay cosas que hace la dieta y hay cosas que hace el ejercicio. Muy bien, vamos ahora entonces a resumir estos 3 puntos. Cuando bajamos de peso, se producen al menos 3 adaptaciones metabólicas. La primera ya dijimos, el paciente gasta menos calorías. Entonces, primer mito que vamos a corregir. Cuando nos adelgazamos, se acelera el metabolismo. Falso, no se acelera el metabolismo. Más bien gastamos menos y por lo tanto, cuando estamos delgados, vamos a tener que comer menos. Y esto es una de las primeras, por decirlo así, ideas que tenemos que ir corrigiendo con los pacientes, porque como les digo, muchas personas, de hecho los pacientes me lo preguntan así, doctor, y ahora tengo que hacer esta dieta, comer menos carbohidratos, todo eso, pero cuando ya me adelgace o cuando llegue a mi meta de peso, entonces ya vuelvo a comer más. No, porque si vuelve a comer más se va a volver a engordar por esta razón. Segundo, aumenta el hambre, sí, aumenta el hambre, sobre todo por el aumento de la grelina y la disminución de la leptina. Y número 3, el paciente oxida menos grasas cuando adelgaza, ¿verdad? Excepto, como ya dijimos, que el paciente haga ejercicio. Ahora, estos 3 cambios que estamos viendo acá se quedan para siempre cuando uno adelgaza. Esto terrible, que estas 3 cosas terribles se quedan para siempre, no. Vean ustedes que estas adaptaciones metabólicas cuando ocurre la pérdida de peso tardan al menos un año. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un periodo de un año, si el paciente logra mantener su peso estable, ya su gasto energético se regula y se adapta, el hambre va a disminuir y ya se queda con un nivel de oxidación de grasas más estable. Entonces, ¿qué significa esto? Que si un paciente tuviera una reganancia de peso antes del año, bueno, va a tener problemas otra vez con todo esto. Pero si el paciente logra mantenerse estable en el peso por un año, todos estos factores metabólicos se van a llegar a estabilizar. Pero ¿qué pasa en ese primer año? Que tenemos que estar muy atentos a evitar que el paciente tenga reganancias de peso. Y nosotros tenemos que explicarle todo esto a nuestros pacientes para que no empiecen a comer más, para que no dejen de hacer ejercicio, para que no empiecen a hacer transgresiones en la dieta, para que mantengan los hábitos que hemos estado trabajando para evitar reganancias de peso. Entonces, este es un trabajo importante. Y vean, la clave aquí está, un año. Hay que por lo menos pasar un año con peso estable para que esto se regule. Entonces ya el set point del metabolismo se va a regular con un año de peso estable. Esto es bien importante. Entonces, cuando tenemos un paciente que baja peso y logramos mantener ese peso estable por al menos un año, ahí empiezan a mejorar o a aumentar las probabilidades de que ese paciente no tenga reganancias de peso. Es un punto muy importante. Recuerden que a través del chat pueden ir haciendo sus preguntas, sus comentarios y ahorita al final de la sesión vamos a estar comentando sus preguntas. Muy bien. Hay otro concepto que les quiero compartir que es el de la señal del tanque vacío. Ya dijimos que cuando los adipocitos adelgazan, producen menos de su hormona exclusiva que es la leptina. Entonces, cuando nosotros bajamos de peso y tenemos menos leptina, se produce lo que se llama la señal del tanque vacío. ¿Qué significa esto? Los adipocitos más pequeños producen menos leptina y el cerebro detecta eso. ¿Qué significa esto que estamos comentando? Bueno, voy a poner el ejemplo que siempre le pongo a mis pacientes, que es como el de la cuenta de ahorros del banco. Digamos que yo tengo 1.000.000 de colones o 10.000 dólares, por decir un número, en el banco, en mi cuenta de ahorros.
Y resulta que de un pronto a otro yo veo el estado de cuenta de mi banco y dice que ya no tengo $10,000, sino que tengo solo 2,000. Ya no tengo 1,000,000 de colones, sino que tengo solo 200,000, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Yo tenía un ahorro, yo tenía una reserva acá y algo sucedió y se me disminuye esa reserva. Bueno, cuando empezamos a bajar de peso y tenemos menos grasa acumulada en nuestro tejido adiposo, el cerebro detecta esa disminución de la cantidad de grasa. Bueno, y ustedes me dirán, ¿y cómo hace el cerebro para saber que tengo menos grasa? Precisamente por los niveles de leptina. Como la leptina la produce el adipocito, cuando tenemos adipocitos obesos o gordos, llenos de grasa, producen más leptina, pero cuando se adelgazan, los adipocitos producen menos leptina. Entonces, la leptina es un adipostato. ¿Esto qué significa? Que es lo que le dice al cerebro cuánta grasa hay en el cuerpo. Entonces, sí, efectivamente el cerebro sí sabe cuánta grasa tenemos almacenada, como si fuera la cuenta de ahorros en el banco en donde tenemos una reserva ahí guardada, una reserva acumulada de energía. Esto es muy importante porque cuando la persona baja de peso, va a disminuir el tamaño de los adipocitos. Es cierto, disminuye el tamaño, pero no disminuye el número de adipocitos. Y aquí viene un punto importante. ¿Qué pasa cuando tenemos una persona que adelgaza, pero luego vuelve a reganar peso? Bueno, aquí tenemos un fenómeno muy importante, que es cuando baja de peso, disminuye el tamaño de los adipocitos, ya dijimos, pero cuando sube de peso otra vez, cuando hay una reganancia, aumenta el tamaño de los adipocitos que ya tiene el paciente, pero también se pueden reproducir, o sea, puede aumentar el número también de adipocitos. Entonces, vean ustedes que cuando tenemos una reganancia de peso podemos tener hipertrofia, pero también podemos tener hiperplasia de adipocitos. Entonces vean ustedes que también eso es parte de lo importante que podemos también manejar como una parte muy importante. Entonces tenemos esos dos conceptos. Vean que cuando subimos de peso, sí podemos producir más adipocitos y eso es un gran problema, ¿verdad? Es un gran problema desde el punto de vista metabólico. Muy bien. Acá lo que quiero comentarles básicamente es que cuando cuando los adipocitos se adelgazan, entonces tenemos un fenómeno que es hiperplasia. Vean ustedes acá, cuando un paciente obeso tiene un peso estable, digamos que se engordó, pero está estable. Entonces, cuando ese paciente obeso se engorda, pero está estable, tiene adipocitos, como ustedes pueden ver acá, obesos. Tiene adipocitos en una cantidad de 37 millones de adipocitos con un tamaño de 103 micras. ¿Qué pasa si este obeso se adelgaza? Bueno, lo ponemos en pérdida de peso, como ustedes ven acá. Como ven acá, el tamaño de los adipocitos disminuye. Ven ustedes, disminuye el tamaño de los adipocitos. Ahora tenemos adipocitos de 86 micras y antes 103 micras, pero el número es similar. Pero ¿qué pasa si ese paciente que bajó de peso empieza en una reganancia? Empieza en una reganancia. Vean lo que aparece aquí. Vean esto. Aparecen adipocitos nuevos, hiperplasia. Entonces, los adipocitos se vuelven a engordar, pero además ahora tiene más adipocitos. Y si seguimos en una reganancia de peso, que inclusive supera lo que el paciente había perdido, o sea, el paciente regana más del 100% de lo que había perdido, ahora tiene ya no 39 millones, ahora tiene 59 millones de adipocitos con el mismo tamaño, 102 micras, adipocitos grandes. Entonces vean ustedes que aquí teníamos al principio un obeso estable, con 103 micras de tamaño de los adipocitos y 37 millones. Ahora volvemos a tener otro obeso otra vez, al final de este proceso, que reganó peso. Pero resulta que sus adipocitos también son grandes, pero ahora tiene 20 millones más de adipocitos que antes. ¡Wow! 20 millones más de adipocitos que antes. Y esto tiene dos implicaciones. La primera es, esto nos permite entender por qué una persona puede llegar a pesar 100, 200 kilos o más.
Bueno, porque vean ustedes que la capacidad de multiplicación de los adipocitos es muy grande. Cada vez que se regana peso, estamos produciendo, estamos teniendo producción de nuevos adipocitos. Cada vez que subimos de peso, estamos acumulando más número de adipocitos. Y por eso es que hoy vemos los casos de obesidad extrema que estamos viendo. ¿Por qué? Porque vean ustedes que el adipocito puede seguir guardando grasa y cuando ya no puede guardar más grasa, llega al máximo de su tamaño, se reproduce con adipocitos nuevos. Esto es muy grave. Lo segundo es que eso también nos permite entender otro fenómeno que muchas veces vemos con los pacientes. Y es que cada vez que un paciente se adelgaza y regana peso, cada vez que regana, cada vez que regana, cada vez que regana, se va a ir colocando en un peso cada vez más alto. Y esto es otra cosa que muy frecuentemente vemos con nuestros pacientes. Ahora, sería mejor entonces que este paciente, en vez de estar bajando de peso y subiendo, bajando y subiendo, metabólicamente hablando, mejor se hubiera quedado como estaba al principio. Obeso, pero estable, con 37 millones de adipocitos. Ahora vuelve a estar obeso, pero con un peso más alto y ahora tiene 20 millones de adipocitos más que antes. ¿Ven el concepto? Entonces, a veces es mejor que un obeso se quede quedito, estable, pero obeso, en comparación a estar subiendo y bajando. Ahora, si baja de peso, por supuesto que es lo que queremos, no queremos que el obeso se quede obeso, queremos que adelgace y que baje de peso, por supuesto, pero ¿cuál es el punto acá clave? Que queremos que ese paciente que adelgace no se vuelva a engordar, porque cada vez que tenga reganancias, como pueden ver ustedes, es un desastre en el tejido adiposo. Entonces, ven ustedes que el paciente que tiene obesidad, queremos por supuesto que baje de peso, pero no queremos que tenga reganancias, no queremos que tenga reganancias, porque lamentablemente hay fenómenos de hipertrofia y hiperplasia que van a ir creando más adipocitos. Entonces, ven ustedes que las lecciones que podemos tomar de esto tienen que ver entonces con el hecho de que el paciente tratemos de que tenga pérdida de peso, pero evitemos la reganancia de peso. Nuevamente, el concepto acá es que el paciente debe pasar al menos un año de peso estable para estabilizar el tamaño de sus adipocitos cuando bajó de peso y estabilizar la producción de leptina. Entonces, este concepto es muy importante. Otra vez recuerden el dato clave, un año. Si yo bajo de peso, necesito mantener mi peso estable al menos un año después de que baje, evitar las reganancias de peso en ese primer año. Vean que este es un concepto clínico muy importante. Entonces vean ustedes las tres lecciones metabólicas. Las tres lecciones metabólicas. La primera, si usted está delgado, no se engorde. La segunda, si está obeso, por supuesto, baje de peso. Pero la tercera es quizá la más importante que vamos a aplicar siempre con los pacientes. Si usted baja de peso, no se vuelva a engordar. Entonces vean ustedes que estas son las tres lecciones metabólicas claves que tenemos que aplicar con nuestros pacientes. Si usted está delgado, por supuesto, no se engorde, pero si está obeso, baja de peso, claro que sí. Pero si baja de peso, no se vuelva a engordar, no tenga una reganancia de peso, porque cada vez va a ir produciendo una cantidad de adipocitos cada vez mayor. Muy bien, vamos entonces a pasar ahorita al tiempo de las preguntas. Voy a detener aquí mi presentación. Y bueno, Laura, ¿qué piensas de este tema? ¿Qué datos, qué información de esto piensas que podemos aplicar con nuestros pacientes? ¿Qué te llamó la atención de esta presentación sobre cómo se adapta nuestro metabolismo a la pérdida de peso? Bueno, buenas noches. Bueno, es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Porque es parte del día a día cuando, como decía el doctor, cuando veo a un paciente que está tratando de ayudarle a la pérdida de peso, ¿verdad? Lo más importante aquí es que la persona tiene que entender que no es solo una dieta, ¿verdad? Como dijo el doctor, que llegan para que uno le dé la pastillita mágica y puedan perder peso, ¿verdad? Sino que es un cambio en general en los hábitos, un cambio integral
¿verdad?, que tiene que hacer el paciente para lograr la pérdida de peso sin buscar que su organismo trate de mantenerlo, ¿verdad? Porque como decía usted, el cuerpo siempre busca volver a su peso, ¿verdad? O volver a lo que ya tenía. Entonces aquí es muy importante bueno, cambiar los hábitos, disminuir el gasto mejorando la alimentación, pero también muy importante pues realizar ejercicio, ¿verdad? Porque la gente nada más piensa que dejo de comer, pero aquí ya nos dimos cuenta que el activar el músculo es lo que realmente nos va a ayudar a mejorar todo en general, ¿verdad?, la pérdida de peso. Y como dijo el doctor, muy importante hacerles entender que no es solo una dieta de 3 meses, sino que hay que tratar de mantener todo el peso por más de un año, ¿verdad?, para que logremos evitar esas reganancias, evitar que se nos active ese gen ahorrador que siempre va a estar buscando recuperar, ¿verdad?, y volver a guardar y a guardar para evitar para volver a su estado anterior. Sí, efectivamente esos son parte de los datos importantes y veo que ese dato de un año que comentaste, que estás resaltando, es uno de los que no debemos olvidar. Y bueno, quiero aprovechar este momento para saludar a Eddie Zúñiga, que está conectado, también a Viviana Elliot, a la doctora Jordana Alfaro, que también nos está reportando en el chat, Erika Acuña, Edith Zúñiga, también Beatriz de Herrera, que se está conectando desde El Salvador, hola Beatriz, Elisa Alvarado desde Heredia, Jordana nos dice que está en Escazú, y también Katia Rodríguez desde San José, Cristian Monge también desde, vamos a ver acá, Cristian Monge, que también se conecta con nosotros. Vamos a ver acá, hay más comentarios. Desde Cartago, Cristian, Tatiana Rodríguez, desde Alajuela, muy bien, pues bienvenidos a todos. Juan González Alfaro, Daniela de Sena desde República Dominicana, hola Daniela, bienvenida también. Y bueno, también Valentina Penélope, que nos dice muy interesante los cambios de leptina y grelina, sí, son muy interesantes y esa es clave para explicarlos a nuestros pacientes. Bueno, Fabiola nos dice, me encantó el tema, súper interesante. Eddie también nos dice, excelente tema. Bueno, qué interesante estas apreciaciones, Laura, porque cuando vemos que el paciente nos hace este tipo de preguntas, si uno no tiene ciertos conocimientos, cae en la trampa, podríamos decir, como los mitos que comentaba. Cuando yo sea delgado, mi metabolismo se va a acelerar. Cuando yo sea delgado, ya no me va a dar hambre, como si fuera, como que me voy a curar de todos estos problemas que tengo cuando tengo obesidad. Y ya vimos que no es tan cierto. No, exacto. Siempre el cuerpo busca compensar, ¿verdad?, y regresar. Eddie Zúñiga dice que cuando se hace una cirugía bariátrica se quita parte de la producción de la grelina. Sí, y ese es un tema importante, sobre todo en las cirugías en las que hay resección del fondo gástrico, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué hay reganancia entonces muchas veces de los pacientes con cirugía bariátrica? Claro, hay posibilidad de que el estómago, como es un órgano elástico, vuelva a regenerarse, vuelva a aumentar de tamaño. Ese es uno de los factores, digamos, a nivel gástrico, pero también están en la reganancia los factores conductuales, que también son importantes de tomar en cuenta. Entonces, estos son factores que también tenemos que considerar en muchas de las reganancias de la cirugía bariátrica. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en el chat que tenemos algunas preguntas, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, Eddie nos dice cuando se realiza una cirugía bariátrica y se elimina parte de la producción del estómago, lo comentábamos ahorita, el fondo gástrico, Eddie, que es donde están las células oxínticas productoras de grelina, pero el estómago se puede volver a agrandar, se puede volver a regenerar en una buena parte y aumenta otra vez la capacidad de alimentos. Bueno, muy bien. Tatiana nos dice, los pacientes consultan siempre sobre tiempos y saber que tenemos que mantenernos estable por un año es un dato muy valioso. Sí, claro, porque si una persona presenta una reganancia a los 3 meses, por ejemplo, de haber bajado de peso, a los 6 meses, a los 9 meses, se encuentra todavía en ese periodo de riesgo donde no hay todavía estabilidad de los cambios metabólicos. Entonces, todos estos conceptos son bien importantes. Muy bien, un saludo a Gaby Traña, que también está conectada, ¿verdad? Desde Alajuela.
Y Daniela Villaplana nos dice si durante ese año hay reducción de grasa, hay ganancia de masa muscular, eso puede ser un efecto protector de la reganancia. Sí, claro que sí, Daniela, efectivamente, como comentábamos. Por ejemplo, si un paciente adelgazó con dieta o con una cirugía bariátrica, por ejemplo, tiene baja su tasa de oxidación de grasas a nivel del músculo. Entonces, efectivamente, si a ese paciente, sobre todo en ese primer año, le decimos haga ejercicio, empiece a hacer ejercicio, entrene, el músculo va a mejorar su capacidad de oxidación de grasas y eso va a ser un factor protector de las reganancias. Uno va a hacer que no coma, que no exceda comer más, pero el otro va a ser precisamente ese. Muy bien. Perdón, te iba a interrumpir. Juan Víctor González Alfaro dice que es que no depende necesariamente del paciente. Me parece incorrecto decirle al paciente que no se engorde. El paciente a veces no elige estar obeso. Sin embargo, existen circunstancias que no le permiten su objetivo. Ahí cómo se puede abordar. Claro, es muy importante que nosotros le digamos al paciente que no se engorde, es decir, tiene que ser parte de nuestro programa de mantenimiento de peso y de prevención de reganancias. Entonces, recordemos que el manejo de la obesidad va siempre en 3 etapas: pérdida de peso, mantenimiento de peso y prevención de reganancias. O sea que sí tenemos que trabajar en prevenir las reganancias de peso con el paciente que hemos tratado y que ha bajado de peso. Ahora bien, lo que sí es importante es que coincido con Víctor González en que definitivamente las reganancias de peso no solo muchas veces dependen directamente del paciente. ¿Por qué? Porque al principio en la primera diapositiva que les presenté hablábamos de que la pérdida de peso tiene un enfoque homeostático, un enfoque conductual y un enfoque ambiental. Las reganancias también. Cuando reganamos de peso puede ser por causas homeostáticas o metabólicas, puede ser por causas conductuales o puede ser por causas ambientales o incluso una combinación de estas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, efectivamente hay muchas reganancias que tenemos que detectar qué es lo que está pasando. Cambios metabólicos, cambios ambientales o cambios conductuales. Edith Zúñiga dice que el ejercicio siempre va a ser un factor importante para bajar de peso y a su vez aumentar la masa muscular, que siempre debe ir de la mano la dieta y el ejercicio, efectivamente. Sí, y efectivamente, Eddie, como comentábamos, parte de los argumentos que presentamos, hay más, pero parte de los argumentos que comentamos en la noche de hoy nos justifican lo que estás diciendo. Hay unas cosas que hace la dieta y hay unas cosas que hace el ejercicio, de manera que cuando queremos multiplicar y sumar y multiplicar los resultados, dieta y ejercicio van de la mano y son la combinación óptima, sobre todo para el mantenimiento de peso, para evitar las reganancias de peso, es muy importante ambas. Muy bien, creo que no tenemos más preguntas, ¿cierto? Un comentario final, Laura, que quieras reflexionar de lo que hemos visto en esta sesión. No, pues un tema súper importante, ¿verdad? Es saber que la obesidad se maneja de manera integral, ¿verdad? Que tenemos que conocer para poder explicar al paciente qué cambios puede tener, que el bajar de peso no es simplemente dejo de comer ciertas cosas, sino que también voy a pasar por un proceso de compensación donde el cuerpo va a activar hormonas, ¿verdad? En el momento que voy perdiendo peso, que por eso me puede dar más hambre, que necesito tener un mantenimiento para evitar y mantener esa pérdida. Bueno, aquí, bueno, se nos fue un poquito Laura. Aquí Mariela, mientras tanto, nos da otra opinión, otra pregunta. Si se da una pérdida de peso más lenta, por ejemplo, realizando etapas con ingesta calórica más baja, otra de mantenimiento, etcétera, ¿se puede disminuir el impacto de estos ajustes metabólicos? Bueno, sí se puede, pero dependiendo de qué calidad de ingesta calórica tenga. Por ejemplo, hablamos de una dieta hipocalórica, Mariela, que puede ser una dieta hipocalórica, por ejemplo, deficiente o muy deficiente en proteínas. Esto es un problema, como comentamos, porque si se pierde mucha masa muscular porque le estamos aportando poca proteína en la dieta de pérdida de peso, esto sí va a generar problemas con la pérdida de peso y va a generar más riesgo
de reganancia. Entonces sí, hay que trabajar en que la dieta hipocalórica sea muy bien calculada en proteínas. Cristian Monge nos dice, ¿qué diferencia existe con respecto al tipo de grasa que se trabaja? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Cristian, creo que debe estar hablando del tipo de grasa que se oxida en el músculo o del tipo de grasa que se consume en la dieta. Tal vez si nos puedas dar un poco más de detalle. Bueno, creo que entonces vamos ya a ir cerrando esta sesión. Laura Vinda nos dice, muy buena explicación, gracias Laura y gracias a todos por conectarse. Quiero terminar comentándoles acá unos anuncios muy importantes que les queremos compartir sobre lo que viene próximamente para ustedes, que les vamos a estar compartiendo. Entonces quiero compartirles acá. Lo primero es que estamos ya iniciando en este mes de febrero, el próximo 28 de febrero, nuestro próximo grupo de la certificación clínica peso. Entonces, esta es una invitación para aquellos de ustedes que quieren convertirse en verdaderos expertos en el manejo de la obesidad, quieren desarrollar a profundidad. Acá en este QR que están ustedes viendo acá, pueden aplicar para la entrevista. Tenemos una entrevista en la cual les explicamos a detalle cuál es el contenido de la certificación, cuánto dura, todos los contenidos que se van a revisar. Entonces, recuerden que nuestra certificación es el programa de entrenamiento en sobrepeso y obesidad y estaremos iniciando el próximo grupo el 28 de febrero. Así que esta es una invitación para que seas parte de este grupo que vamos a iniciar en finales de este mes de febrero y te conviertas en un experto en el manejo de la obesidad. El segundo anuncio que quiero darte es esto para que lo reserves en tu agenda. Reserva en tu agenda estas fechas, 30 y 31 de mayo, próximo en el Hotel Crown Plaza Corobicí. Vamos a estar en nuestro 14 Congreso de Metabolismo y Comet 2024. Así que reserva estas fechas desde ya en tu agenda y a partir del 1 de marzo ya estará abierta la inscripción. Aquí también tienes el QR en el cual puedes inscribirte. Ahora estamos trabajando con nuestro podcast. Ya hemos lanzado este mes de febrero nuestro podcast con ideas prácticas y efectivas para la consulta de control de peso. Se llama Consultorio 15. Lo puedes escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en estas plataformas. Ya tenemos nuestro podcast, se llama Consultorio 15, un podcast dirigido para todos ustedes que quieren tener tips, estrategias prácticas sobre todo lo que nos pasa todos los días con nuestros pacientes en la consulta. Así que invitados a que puedan seguirnos en las diferentes plataformas de podcast también. Y bueno, terminamos entonces por hoy esta sesión. Los esperamos el próximo mes en nuestra próxima sesión de Consultorio 15. Y bueno, creo que de último minuto entraron un par de preguntas, Laura. Vamos a ver, ok, no, creo que estamos bien. Bueno, Viana Elliot nos dice, muchas gracias, muy interesante. Es importante trabajar de forma interdisciplinaria, claro que sí. Bueno, vamos a despedir entonces nuestra clase. Laura, adelante, ahora sí te escucho. Ajá, ahora sí. Viviana, vamos a ver. No, Cristian Monge dice, el tipo de grasa que encontramos en el cuerpo. Perfecto, sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por participar. Laura, gracias por haberte conectado, haber participado con nosotros en esta dinámica de la Academia de Metabolismo. Y bueno, seguimos avanzando con nuestra certificación peso en este 2024. Ya tuvimos un primer grupo en enero y ahora vamos a iniciar nuestro segundo grupo en este mes de febrero. Bueno, muchas gracias a todos y sí, súper recomendado. Peso, hemos aprendido muchísimo y cada día que va pasando la certificación quiere uno pues aprender más, ¿verdad? Porque es súper interesante, cosas que uno tal vez como no le enseñan en la universidad o a esa profundidad, ¿verdad? Y va mejorando uno la atención y va entendiendo mejor cómo poder tratar a las personas que viven con obesidad.
Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado a esta sesión. Nos vemos en el próximo mes de marzo en nuestra próxima Academia de Metabolismo, y en nuestra página web van a encontrar información sobre todos estos eventos que les he comentado. Tengan una excelente noche y gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Bueno.